El Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno, maravilloso y misericordioso. Gracias damos a Dios porque este domingo nos va a permitir aprender del quinto punto doctrinal de las asambleas de Dios. Pero antes, hermano, quisiera que oráramos juntos. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, maravilloso y misericordioso. Gracias, Señor, porque nos permites estar en este domingo todos juntos, Señor, para aprender de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, enseñando, Señor, a cada uno de nosotros. Prepara, Señor, nuestra mente, prepara nuestro corazón, prepara, Señor, todo, Señor, para que esta palabra, Señor, esta enseñanza quede guardada, Señor, en nuestro corazón y podamos, Señor, ser hacedores de tu palabra. Que sea el Espíritu Santo el que tome el control en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermanos? Maravilloso en nuestro Señor. Pues vamos a iniciar con el quinto punto doctrinal de las asambleas de Dios, que es la santificación del creyente, hermanos. Hermoso punto como todos los demás, como los que ya se enseñaron, como los que van a venir. Es un hermoso punto. Y en esta mañana pues tengo el privilegio, hermanos, de compartir la enseñanza. Gracias a mi pastora Rosita, mi pastora Raquel. Gracias a nuestro pastor Luis Humberto. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de dar la enseñanza este domingo. Pues la santificación del creyente, hermano, es el quinto punto doctrinal y nos dice, creemos que la santificación es un estado de gracia al cual entra el creyente al aceptar a Cristo e implica separarse de la mundanalidad y consagrarse a Dios, procurando vivir en un estado de pureza moral mediante la ayuda diaria del Espíritu Santo. Esto es lo que creemos. Creemos que cuando el creyente acepta a Cristo, ¿sí?, tiene que separarse del mundo y consagrarse a Dios, procurando vivir una vida en santidad, en pureza moral, mediante la ayuda diaria de nuestro amado Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no podemos vivir una vida pura. Esto es mediante la ayuda diaria del Espíritu Santo. ¿Qué es la santificación? ¿Cuál es la definición de santificación? Pues nos dice el diccionario que la definición de santificación es acción de santificar. ¿Qué nos dice el diccionario, hermanos, de la definición de santificar? Hacer santa una cosa o una persona. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra santificar? Es consagrar. Definición de consagrar es ofrecer o dedicar una persona, un lugar o una cosa o a una entidad sagrada mediante el rito adecuado. Santificación no significa exactamente otra cosa más que unión con Dios. A mayor intimidad tengamos con el Señor, igual, hermanos, a más santidad en nosotros. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Porque dice, santificación no significa exactamente otra cosa más que unión con Dios. A mayor intimidad con el Señor,
Entre más intimidad tengamos con nuestro Señor, entre más nos adentremos, ¿sí?, con el Señor, dice, igual a más santidad en el creyente. Claro, ¿verdad? Está clarísimo, ¿verdad, hermanos? Aunque se escucha así como un trabalenguas, me gustó y lo quise poner así. Debemos de tener más unión con Dios. ¿Qué es santificación? Más unión con Dios. Y entre más unión tenga usted, entre más intimidad tengamos con el Señor, más santidad en nosotros habrá. ¿Cómo puedo obtener la santidad? El quinto punto nos decía claramente, estaba muy claro, decía el quinto punto, creemos que la santificación es un estado de gracia al cual entra el creyente cuando aceptamos a Cristo. Nuestro quinto punto doctrinal de las asambleas de Dios nos dice, aceptar a Cristo implica que se separen del mundo, implica consagrarse a Dios, procurando vivir una vida en santidad con la ayuda diaria del Espíritu Santo. La santificación es un estado de gracia al cual entra el creyente al aceptar a Cristo. La santificación provista por la sangre de Jesús cuando fue crucificado ante la cruz efectúa instantáneamente por la gracia mediante la fe y precedida por la entera consagración. El Espíritu Santo da testimonio de esta. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue muerto a través de la cruz, Él se llevó cautivo todo pecado, toda enfermedad. Todo lo llevó el Señor en la cruz. Por lo tanto, por la fe, aceptamos y creemos en Cristo, dice que es efectuada instantáneamente por la gracia, la santidad. Él, por su sangre que derramó en la cruz, nosotros somos santos, como Él es santo. Pero dice que va procedida la santificación por la entera consagración. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la entera consagración? En que usted y yo diariamente, ¿sí?, con la ayuda del Espíritu Santo, tengamos santificación. Es decir, que al aceptar a Cristo, obtenemos automáticamente la santificación por la gracia de Dios. Pero es necesario que seamos separados del mundo para ser consagrados a Dios y vivir en santidad. Porque ya no pertenecemos al mundo, ahora pertenecemos a Dios. Por lo tanto, ya no somos del mundo, ahora somos de Cristo. En Juan, en el versículo 17, en el capítulo 17, perdón, versículo 16 y 17, nos dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús le pedía al Padre, hermano, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos obtener la santificación? Mediante la palabra de Dios. Claramente nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo
Jesucristo en su palabra, cuando le hablaba a su Padre, le decía, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra, le dice, es verdad. Nosotros, hermanos, obtenemos la santificación mediante la palabra de Dios. Él está sumamente interesado en ayudarnos a andar por el camino de la santificación. A través de su palabra, nosotros encontramos la verdad y a través de su palabra, nosotros encontramos la santificación. A nosotros solamente nos toca querer reconocer que necesitamos ayuda para eso. Después, tenemos que andar en obediencia a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. En fe, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo puedo imaginar cuando nuestro Señor Jesús estaba orando y le estaba diciendo al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Estaba quedando, hermano, plasmado para siempre en su palabra, que es la Biblia. Quise poner esta imagen, el cual me encanta la imagen, me gusta mucho porque es la verdad. La palabra de Dios es la verdad y solamente a través de la palabra de Dios nosotros podemos obtener la santificación. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo le decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cada uno de los que estamos aquí ya aceptamos a Cristo, por lo cual obtuvimos por gracia la santidad. Mas ahora nos toca procederla en la consagración de nuestra vida en Dios. Ahora nos toca a nosotros, ya aceptamos a Cristo, ya fuimos salvos, obtuvimos santidad, pero para santificarnos, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice, procederla en la consagración. Decíamos, consagración es dedicarse a, es apartarte del pecado, del mundo, de las tentaciones, haciendo la diferencia nosotros los hijos de Dios. Ya no somos nosotros, ahora somos hijos de Dios y Dios habita en nosotros. Y por eso nosotros debemos, sí, de consagrarnos, sí, de consagrar nuestra vida en Dios. Como hijos de Dios, nuestro deber es mantenernos en santidad. Este es un deber que tenemos como hijos de Dios. Mantenernos en la santidad, la cual debe de ir en aumento en el transcurso de nuestra vida. Es triste ver a muchos cristianos, hermanos, que tienen años de cristiano, pero se han quedado en bebés. No han crecido, no han tenido un crecimiento espiritual. No han crecido en la iglesia. ¿Por qué? Porque no ha habido un aumento de crecimiento en su santidad. Porque a lo mejor se le ha sido cómodo, porque a lo mejor ha estado a gusto así, ha estado en un estado de confort, pero como hijos de Dios nuestro deber es mantenernos en santidad y nuestra santidad debe de ir en aumento, cada vez más y cada vez más. Debemos de santificarnos en la verdad.
Debemos de crecer espiritualmente. Pero hay obstáculos que enfrenta el creyente para obtener la santificación. Claro que sí, hermanos. Hay muchos obstáculos para nosotros poder mantener o poder obtener la santificación. Muchos, muchos obstáculos tiene el creyente para la santificación. En esta mañana vamos a estudiar tres obstáculos. Y el primero de ellos es nuestra falta de oración. ¿Cómo vamos a vivir una vida en santidad? ¿O cómo vamos a obtener la santificación en nosotros si no oramos? Este es el primer obstáculo, la falta de oración. Y yo no digo, hermanos, que no oramos. A lo mejor nos levantamos, le damos gracias a Dios, le decimos gracias, Señor, por este día, gracias porque me diste vida, gracias. Y nos levantamos y empezamos a hacer nuestras actividades. Pero Dios está buscando adoradores en espíritu y verdad. Dios está buscando esos adoradores que le adoren en verdad, en espíritu, que clamen, que le alaben, que lo busquen. Y cuando dice espíritu, en espíritu, y cuando dice en verdad, no significa que verdaderamente lo hagan, sino en verdad de su palabra. Adoradores en espíritu, que cuando le adores con todo tu ser y en verdad que busques su palabra para dirección de tu vida. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entremos en tentación. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando oramos poco, nos sentimos débiles y comenzamos a experimentar que nos faltan las fuerzas para movernos en la dirección que Dios nos está indicando. La oración es la columna vertebral de la iglesia. La oración es como el alimento a tu cuerpo. Si no comes o si no comemos, pues nos debilitamos. No podemos caminar, no podemos hacer las actividades diarias. Viene un desguanzamiento, puede haber que te desmayes, no rindes, pues así igual. Cuando no oramos nos sentimos débiles y comenzamos a experimentar que las fuerzas faltan para movernos en la dirección que Dios nos está indicando. Cuando oramos poco, terminamos tomando decisiones sin consultar antes con Dios. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no estamos en comunión con Dios, porque no ponemos nuestras necesidades a Dios. El segundo obstáculo que enfrenta el creyente es nuestra terquedad, cuando nuestro yo nos gobierna. Oye, hermano, qué difícil es cuando nuestro yo nos gobierna. Que en la iglesia dicen algo, pero yo creo así. Que quieren hacer algo, pero yo pienso de esta manera. Pero mi yo
o mis ideales, cuando no son dirigidas por Dios, no son buenas. Que quieren hacer algo, pero no, yo pienso que es de esta forma. Y eso, al no estar de acuerdo ante las decisiones o no estar de acuerdo en algo, nos hace ser desobedientes a nuestros líderes. ¿Por qué? Por mi forma de pensar, por mi forma de sentir, por mi forma de actuar, por todo, por nuestra terquedad, necedad de querer hacer las cosas como nosotros queremos. Este es un obstáculo difícil porque se trata de nosotros mismos, de nuestro yo que quiere gobernar. El Salmo 32, versículo 8 y 9 nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Este punto, la verdad, hermano, es difícil. Es difícil porque se está tratando de nosotros. Pero cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, es por eso que el quinto punto doctrinal dice que es dirigido, dice, mediante la ayuda diaria del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos gobierna, nosotros nos sujetamos, nosotros vemos con amor, nosotros estamos dispuestos a cooperar y hacer en todo lo que nuestra iglesia necesita, en todo lo que nuestros líderes necesitan. Entonces, por eso dice, mediante la ayuda diaria del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe de gobernar nuestro yo. Hace muchos años escuchaba yo que el TNT, tercos, necios y testarudos. Entonces, es verdad, hermano. Muchas veces somos bien tercos, somos bien necios y bien testarudos. ¿Por qué? Porque está gobernando nuestro yo y no está gobernando el Espíritu Santo. Entonces, hermano, este punto nos hace a no llegar a tener santificación, porque estamos siendo desobedientes y no estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo, estamos siendo gobernados por la carne. Somos tercos cuando nos mantenemos en nuestras propias ideas, como le decía, opiniones y deseos. Y aun cuando Dios nos está indicando cuál es el camino, cuál es la mejor decisión y qué es lo mejor para nosotros, no lo hacemos. Proverbio capítulo 3, versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El tercer obstáculo es la ignorancia de su palabra. No queremos estudiar la palabra. Ay, es que ya estoy bien cansada. Ay, es que llegué tarde del trabajo. Se me hizo tarde, llegué a la casa, tengo que hacer esto, hoy estoy cansada. Hoy voy y leo un versículo. Ese es el tercer obstáculo, hermanos. Es la ignorancia de su palabra. No queremos estudiar la palabra.
La palabra de Dios, hermanos, es el medio principal por el cual Dios nos muestra cuál es su perfecta voluntad. Decía nuestro Señor Jesucristo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu verdad es la palabra de Dios. Esa es la verdad. Y ahí es donde Dios muestra cuál es su voluntad. Y el ignorarla también se convierte en un gran obstáculo que nos impide hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Ignorar los principios y verdades de la palabra de Dios es como tener una lámpara para conducirnos en medio de la oscuridad y no hacer uso de ella. Imagínese usted, hermano, que va en un camino oscuro, cae o se tropieza, se lastima, probablemente tenga temor, incertidumbre, qué hay, con qué se va a topar, o qué le va a pasar, o qué animal le va a aparecer. Pero usted trae una lámpara a su lado, pero no la usa, pero no la usamos, no la encendemos y no se hace uso de la lámpara. Entonces, así es la palabra de Dios. Es una lámpara que nos guía y que nos lleva por el mejor camino, pero muchas veces no la usamos porque le damos prioridad a otras cosas y olvidamos su palabra. Es como tratar, hermano, también de encontrar un tesoro sin un mapa. ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Cuando llega la dificultad, cuando llega el problema, andamos perdidos sin dirección por ignorar la palabra de Dios. Salmo capítulo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo capítulo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y en la palabra de Dios podemos encontrar la ley de Dios. En la Biblia podemos encontrar que su palabra es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En su palabra podemos encontrar dirección. En su palabra podemos encontrar la verdad. No debemos de ignorar su palabra. Mire que yo doy gracias a Dios por la maestra Marta. Es una excelente excelente maestra, en el instituto. Hoy nos dejó estudiar de Génesis del capítulo 1 al 50, hermano. Y qué maravilla, el Señor nunca se equivoca, hermano. Nunca se equivoca. 50 capítulos estudiamos. Hemos estudiado y nos ha dejado estudiar y estudiar y estudiar. Y ahora que he estado yo estudiando Génesis, lo veo porque la palabra de Dios es verdadera. Porque la palabra de Dios convierte el alma. Porque la palabra de Dios es fiel. Porque hace sabio al sencillo. Doy gracias a Dios por la vida de la maestra Marta, que me ha impulsado a leer, a escudriñar la palabra de Dios. Pablo nos dice hoy en la actualidad, en aquel tiempo lo dijo, pero la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios no cambia, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así que Pablo nos dice en 2 Corintios 7:1, amados míos,
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y el temor de Dios. Limpiémonos. Podemos ver esta imagen, hermanos, en el cual se está lavando las manos, agarrando agua, limpiándose, purificándose. Eso transmite esta imagen. Ahora con lo de COVID, qué importante ha sido que constantemente nos estemos lavando las manos para que ningún virus, para que el COVID no nos ataque. Limpiarnos las manos, lavándonos, limpiándonos de toda contaminación, de todo virus, ¿verdad? Es importante limpiarnos las manos, lavarnos las manos. Pues así mismo Pablo nos dice en esta mañana, nos hace la invitación, amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cuál es la promesa que tenemos? De ver a Dios. Por lo tanto, debemos de estar limpios, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Es por eso que Pablo nos hace la invitación que nos limpiemos para que podamos ver las promesas de Dios, de toda contaminación de carne. ¿Qué es lo que nos ata? ¿Qué es lo que nos sigue llamando el mundo? ¿Qué es lo que la carne pide? Y dice, perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. ¿Cómo podemos perfeccionarnos en la santidad? ¿Cómo debemos o cómo podemos permanecer santificados? Debemos de orar. Debemos de dejar que nuestro yo sea gobernado por el Espíritu Santo y debemos de leer la palabra de Dios, santificándonos en la verdad que es su palabra. Y dice, y en el temor de Dios. Debemos tener temor de Dios. ¿Y cómo lo podemos tener? ¿Cómo podemos? Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que profundizar. Y la palabra de Dios nos hará limpios, porque la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y empezamos a leer la palabra de Dios, empezamos a buscar, empezamos a escudriñar y en esa porción bíblica el Señor habla nuestras vidas y empieza el Espíritu Santo a trabajar y empieza a limpiar, porque cuando estamos leyendo la palabra de Dios, hermano, llega la palabra, llega a tu corazón, el Espíritu Santo empieza a trabajar hermosamente en ti, empieza a tocarte el Espíritu Santo, empiezas a llorar, hermanos, y con estas lágrimas empiezas a sacar todo, empiezas a enjuagarte, empiezas a limpiarte, a quitarte toda contaminación de carne y tu espíritu empieza a elevarse y a tener comunicación con Dios y empezamos a tener santidad. Es muy importante. Juan nos dice, en este tiempo también nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Así como Él es puro, así nosotros tenemos que ser puros. Usted y yo tenemos la esperanza en Él. Por lo tanto, tenemos que purificarnos. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo nos podemos purificar? Como ya les mencioné, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y a través de la adoración,
a través de la palabra y a través de dejar todo al Espíritu Santo, todo nuestro ser, todo, nosotros obtenemos purificación. Dios es bueno y Dios sigue hablando a su pueblo y sigue trayéndonos enseñanza de cómo quiere que su pueblo sea. Tenemos que estar santificados. Y el quinto punto doctrinal nos dice así: la santificación del creyente. Como iniciábamos la clase, obtenemos la santificación, la santidad, cuando aceptamos a Cristo. Pero es necesario que nuestra santificación vaya en aumento, con la ayuda diaria del Espíritu Santo. Debemos de seguir trabajando arduamente. Debemos de seguir purificándonos. ¿Para qué? Para obtener las promesas. Porque tenemos la esperanza en Cristo de que un día le veremos, de que un día estaremos con Él. Porque Él lo dijo: en la casa de mis padres muchas moradas hay. Voy a ir con Él a preparar morada. Morada para usted, morada para mí. Pero no los voy a dejar solos, los voy a dejar con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo diariamente les ayude a purificarse, para que les ayude a vivir una vida en santidad. Así, hermanos, quiero darles gracias por su atención. Si hay preguntas, si hay dudas, con gusto las vamos a resolver, se las vamos a aclarar. Está nuestro hermano Luis Humberto para aclarar las dudas o en lo que yo les pueda aclarar también. Vamos a participar, hermanos. Este punto doctrinal es la primera parte y es muy hermoso. Hermoso este punto, como todos y cada uno de ellos. La santificación del creyente. Es necesario que seamos santificados. Es necesario que cada uno de nosotros se purifique por la esperanza que tenemos de un día verle al Señor. El Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el siguiente domingo. Bendiciones.